Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús. Vamos a revisar de inmediato nuestra pregunta del día. Ahí la tienen. Nuestra pregunta de hoy es sobre uno de nuestros temas principales, Bolivia. Golpe de Estado en ese país. El gobierno golpista de Bolivia ordenó la detención de los dos apoderados del expresidente Evo Morales, Patricia Hermosa y Wilfredo Chávez, encargados de inscribirlo este lunes como candidato al legislativo por el Movimiento al Socialismo. ¿Por qué le temen tanto al expresidente Evo Morales, los golpistas en Bolivia? Participe de nuestra pregunta del día y deje su opinión. Así las cosas, en medio de una abierta persecución política y judicial contra el Movimiento al Socialismo en Bolivia, avanza el proceso electoral. El binomio del MAS, integrado por Luis Arce y David Choquehuanca, inscribió su candidatura este lunes para las elecciones generales del 3 de mayo, acompañado de una gran movilización. Más de nuestro primer tema del día enseguida. Organizaciones gremiales, campesinas, estudiantiles y militantes del MAS escoltaron a sus candidatos en la entrega de la documentación que exige el Tribunal Electoral Plurinacional. El plazo del calendario electoral para entregar las candidaturas vence este lunes a la medianoche. Según los últimos sondeos, el MAS lidera las encuestas y arranca como favorito para el cargo de presidente y los cargos legislativos y estatales, que también se disputarán en las elecciones del 3 de mayo. ¿Cómo está el ambiente en ese país a esta hora? Vamos entonces hasta la ciudad de La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales. En directo, quien tiene más información. Freddy, te saludamos. ¿Cómo avanza el tema de este lunes, cuando hoy vence precisamente el plazo para presentar las candidaturas? Hola Luis, te saludo desde el Tribunal Supremo Electoral en la ciudad de La Paz. Estamos aquí haciendo vigilia, esperando las informaciones, que se produzcan las informaciones con la inscripción de candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Hasta el momento no llegó ninguna delegación para realizar esa inscripción y entregar la documentación respectivas a las autoridades electorales. Apenas ha llegado un centenar de simpatizantes de las organizaciones de mujeres que están a la expectativa para que se cumpla con la paridad de género, es decir, que se cumpla con el 50% de postulantes o candidatos varones y el 50% de candidatas mujeres. De los partidos políticos, de las agrupaciones políticas, aún no llegaron hasta este lugar para realizar la respectiva inscripción. Hace unos minutos le hemos preguntado al presidente del Tribunal Electoral sobre si se pueden realizar elecciones con persecución política, como está ocurriendo desde el gobierno de facto con los militantes y dirigentes del Movimiento al Socialismo. Nos respondió simplemente de que él exhorta a todos quienes participan en estas elecciones a que cumplan con lo que dispone la ley. No hubo mayor comentario de la autoridad electoral. Se nos ha explicado también que hasta las 6:30, mediante las redes sociales, se puede inscribir a los binomios presidenciales, es decir, mediante las redes sociales. Pero hasta las 12 de la noche de este lunes podrán los candidatos llegar hasta acá o enviar los documentos de todos los candidatos de sus listas y los requisitos que deben cumplir para la respectiva acreditación ante el Tribunal Electoral. De allí para adelante, el Tribunal Electoral tendrá 6 días para revisar estas listas, compararlas con los requisitos y determinar si todos cumplen con la norma o si los partidos y agrupaciones deben cambiar alguno de ellos. Finalmente, señalar que desde la Policía Boliviana se ha informado que efectivamente hubo una citación al doctor Wilfredo Chávez, uno de los acreditados por Evo Morales para realizar la inscripción aquí en el Tribunal Electoral, precisamente de Evo Morales como candidato a legislativo, pero que no se procedió a su detención. Es la información que hemos conocido hasta el momento, que este delegado del Movimiento al Socialismo, que es el encargado de en realidad presentar las listas oficiales por ese partido o movimiento político, no ha sido detenido, pero sí fue citado a declarar ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Es la situación hasta el momento. Nosotros continuamos esperando aquí en el Tribunal Supremo Electoral que vayan llegando los candidatos. Hemos conocido también de manera oficial, Luis, que uno de los candidatos del sector conservador, el señor Félix Pazzi,
gobernador del departamento de La Paz ha anunciado que no se presentará para estas elecciones. Los grupos de la derecha boliviana tienen aproximadamente entre 7 y 8 candidatos. Veremos cuántos llegan efectivamente a presentarse para oficializar su participación en las elecciones del 3 de mayo. Luis. Freddy Morales, así están las cosas. Nosotros tan pronto tengamos imágenes de la llegada de los candidatos al Tribunal Electoral, estaremos entonces regresando contigo para informar en directo. Muchísimas gracias, Freddy. Hasta la próxima. Ahora bien, los candidatos del MAS convocaron también a sus seguidores a través de redes sociales. Luis Arce dijo lo siguiente en Twitter: hoy la historia nos convoca a inscribir en nuestro binomio junto a David para recuperar la democracia. Vamos juntos desde la Plaza San Francisco, 12 horas. David Choquehuanca, por su parte, escribió lo siguiente: hoy todos unidos iremos a inscribir a nuestro binomio junto a nuestro hermano Lucho por Bolivia. Más que nunca necesitamos darnos fuerza entre hermanos para recuperar la paz, para recuperar nuestro proceso. Partimos desde la Plaza San Francisco. El expresidente Evo Morales denunció también la detención de su apoderada Patricia Hermosa. La Fiscalía del Gobierno de facto dictó prisión preventiva a Patricia Hermosa, apoderada del expresidente Evo Morales. Con los supuestos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, Hermosa fue trasladada a la cárcel de Obrajes en La Paz, pese a encontrarse en estado de gestación. Durante la detención, las autoridades del gobierno de facto requisaron y secuestraron los documentos personales de Evo Morales para la inscripción de su candidatura a un cargo legislativo. Hermosa además realizaba la postulación de Morales cuando fue detenida. Evo denunció que con estas acciones buscan impedir que participe en los comicios del 3 de mayo. Además, añadió que denunciará al ministro de Gobierno de facto en Bolivia, Arturo Murillo, por el robo de sus documentos, así como al coronel Iván Rojas y a 5 policías. Por su parte, Murillo negó las acusaciones. Evo también señaló que la detención de Hermosa es una clara violación de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. Momento de repasar nuestra pregunta del día, que tiene que ver precisamente con este tema. Gobierno golpista de Bolivia ordenó la detención de los 2 apoderados del expresidente Evo Morales, Patricia Hermosa y Wilfredo Chávez, encargados de inscribirlo este lunes como candidato legislativo por el Movimiento al Socialismo. ¿Por qué le temen tanto a Evo Morales? Esa es nuestra pregunta para el día de hoy. Participe de ella. Bien, información de último minuto a esta hora. Marchan Luis Arce y David Choquehuanca, el binomio presidencial del Movimiento al Socialismo, caminan por las principales calles de la ciudad de La Paz, acompañados por la militancia del partido. Se espera que en tan solo unos minutos lleguen hasta la sede del Tribunal Supremo Electoral, donde se encontraba hace instantes nuestro corresponsal Freddy Morales. Estaremos informándoles en cualquier momento de la llegada de este binomio del Movimiento al Socialismo. Vamos a hacer una primera pausa en nuestros temas del día. Los dejamos con nuestra imagen del día de hoy. Grecia. Decenas de refugiados inmigrantes se enfrentan a la policía antidisturbios en una manifestación frente al campamento de Karatepe en la isla de Lesbos. Pausamos, ya venimos. Mire, estamos de vuelta a las informaciones aquí en Temas del Día. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió este lunes con la canciller alemana Angela Merkel en el marco de su gira por países de Europa. Desde Berlín, Merkel y Fernández ofrecieron una rueda de prensa conjunta. Y entre los temas que abordaron está la renegociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional y también una reunión con acreedores privados. Este es nuestro segundo tema del día.
supuesto, también celebramos los encuentros con el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, hablaremos de eso también. También somos socios estrechos porque abogamos por un orden multilateral en el mundo y cooperamos muy bien durante la presidencia del G20 también. Y queremos, por supuesto, seguir fortaleciendo el orden multilateral del mundo. También vamos a hablar sobre posibles proyectos de inversiones entre Alemania y Argentina. Vamos a hablar de todos estos temas que nos preocupan. Recién le comentaba a la señora canciller que nos conocimos allá en el año 2005 cuando en Viena hicimos el primer reencuentro de la Unión Europea y el Mercosur. Y ese es un camino que tenemos que seguir fortaleciendo y viendo de qué modo podemos materializar. Bien, para ampliar esta información vamos ahora con nuestra corresponsal Carolina Silvestre, quien nos envía el siguiente reporte. Adelante, Carolina. Un saludo para vos, Luis, para toda la audiencia y para los compañeros que te acompañan en el estudio. Y efectivamente, Alberto Fernández se encuentra en Alemania, en su gira por Europa. Llegó en el día de ayer a Berlín. Horas atrás se reunió con empresarios de este país, donde dio cuenta sobre la situación de crisis por la que atraviesa la Argentina luego de 4 años de gobierno macrista, de implementación de políticas neoliberales. Con estos empresarios charló sobre la situación del país y también sobre un tema que en minutos vamos a explayarnos más, sobre el tema del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, este acuerdo tan polémico que algunos países de la Unión Europea firmaron con el gobierno de Mauricio Macri. Decíamos que se reunió con empresarios alemanes, donde se comprometieron estos empresarios a hacer inversiones en la Argentina, en particular la empresa Volkswagen se comprometió con el presidente argentino a invertir 8.000 millones de dólares en este país. Esta empresa, recordemos que ya tiene inversiones en Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. En estos momentos, el primer mandatario se encuentra reunido con la canciller Angela Merkel y decíamos que un tema que va a tratar con la canciller es justamente este acuerdo tan polémico entre la Unión Europea y el Mercosur que justamente impulsaron Alemania y España. Recordemos que Francia lo rechazó por grandes diferencias con el presidente de Brasil y también Irlanda se sumó a esta posición. Bueno, en estos momentos el presidente argentino se encuentra reunido con la canciller alemana, están charlando sobre este tema, está previsto también que dialoguen sobre el tema de la deuda externa pública argentina y, por supuesto, también sobre planes a futuro y sobre la posición de la administración Fernández en términos de lo que va a ser su modelo económico, de lo que es su modelo económico y su política exterior. Una vez que culmine la reunión con la canciller alemana, el presidente argentino tiene previsto partir hacia España. En Madrid va a reunirse con el jefe de gobierno español y con el rey Felipe VI de España y desde allí cierra su gira en Francia. Va a mantener también una cena con el mandatario de este país, con Emmanuel Macron, donde por supuesto, como decíamos, va a hablar sobre el tema de la deuda externa pública argentina, sobre la crisis que está atravesando el país suramericano y fundamentalmente también sobre el tema de este polémico acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Recordábamos hace minutos nada más que Francia fue uno de los países en oponerse a este acuerdo. El presidente argentino, previo a la gira europea, se juntó aquí en Argentina con empresarios locales. Los empresarios le trasladaron su preocupación por este acuerdo porque, bueno, planteaban la falta de transparencia en las negociaciones de la administración Macri con el resto de los países, pero por sobre todas las cosas se veían muy perjudicados si este acuerdo se llegaba a implementar. Así que bueno, estos son los temas fundamentales que abordó y va a abordar el presidente argentino en las reuniones que va a mantener con sus pares y con funcionarios de los países que mencionamos. Volvemos con ustedes a estudio.
Gracias, Carolina Silvestre, por ese reporte. Y a través de Twitter, el mandatario argentino también destacó la reunión que sostuvo con empresarios en Alemania. Allí dijo lo siguiente: me reuní en Berlín con ejecutivos de Volkswagen que anunciaron inversiones por $800 millones en sus plantas de Buenos Aires y Córdoba. La decisión es una apuesta al futuro del país y ratifica un vínculo de más de 40 años que la compañía tiene con Argentina. Vamos a revisar ahora lo que ha sido la agenda del presidente Alberto Fernández en su gira por Europa. Fernández partió el pasado 30 de enero a Roma, Italia, donde sostuvo una intensa agenda con el Papa Francisco. El domingo se trasladó a Alemania, donde sostuvo en Berlín una reunión con la canciller de ese país, Angela Merkel. Mañana martes se espera que haga un viaje a España, donde se encontrará con el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Y mañana mismo en la noche, Fernández y el resto de la comitiva aterrizarán en París, Francia, donde estarán los días 5 y el 6 de febrero y se espera se reúna con el presidente Emmanuel Macron. El presidente entonces deberá regresar el jueves a Buenos Aires. Hablamos ahora de otros temas que también son noticia y para ello revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. En Venezuela, Leonel Retamal nos informa: no hay casos registrados de coronavirus en Venezuela. Ministro de Salud informa que están activadas todas las recomendaciones de la OMC ante posible ingreso. También está instalada una oficina sanitaria internacional y está activado el plan de ingreso vía aeropuerto Maiquetía. Vamos ahora a información desde China con Iramsi Peraz en Beijing. Ya suman 361 la cantidad de fallecidos y 17.238 los contagiados por el nuevo coronavirus en China. Escuchemos a Iramsi. Ya suman 361 la cantidad de personas fallecidas y más de 17.000 aquellos que se han contagiado aquí en China por el brote del nuevo coronavirus denominado científicamente 2019 NCOV y que mantiene en alerta sanitaria a todo el país. También están confirmados 148 casos en el extranjero y ya se registró la primera muerte fuera de China, específicamente en Filipinas. Las autoridades del gigante asiático han fortalecido las medidas de seguridad para tratar de contener en los esfuerzos por contener el avance de este nuevo brote de coronavirus. También la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma ha dicho que ya está en marcha un plan para garantizar los suministros de alimentos, de productos alimenticios, de medicamentos y de otros productos de primera necesidad, sobre todo en las ciudades en cuarentena, específicamente en la ciudad de Wuhan, epicentro de este brote de neumonía que mantiene movilizado a todo el gigante asiático para tratar de terminar lo más rápido posible con este brote de coronavirus. Debemos decir que durante este lunes ya quedó inaugurado y ya se atienden allí los primeros pacientes en el primero de los dos hospitales que se construyen en Wuhan para atender y aislar de manera especial a los pacientes del coronavirus. Dos hospitales que fueron construidos en un tiempo récord de 10 días y que demuestran la cantidad de esfuerzos y recursos que está dedicando China para terminar lo más rápido posible con este brote de coronavirus. Tenemos información también desde Damasco, Siria, con Hicham Wanus. Las unidades del ejército árabe sirio continúan su ofensiva antiterrorista en Idlib y Alepo y logran liberar nuevas localidades de los extremistas y la artillería siria alcanza a militares turcos que se desplegaron en la zona sin haberlo notificado. Nuestro tema en desarrollo de hoy se genera en Brasil. Las centrales sindicales y movimientos populares han convocado a una nueva jornada de protestas para este lunes en Sao Paulo. Piden a la población intensificar las protestas contra el desmantelamiento de la industria con las privatizaciones que promueve el gobierno de Jair Bolsonaro. La intención es aprovechar la presencia del presidente Bolsonaro en la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo para protestar contra el desmantelamiento del sector industrial y presentar también propuestas para el desarrollo económico del país. Una convocatoria que se une a la huelga en 10 estados del país por parte de trabajadores petroleros. Sobre esta huelga, precisamente desde el pasado viernes hay que decir que 5 trabajadores de Petrobras
ocupan una sala de la sede de la empresa de Río de Janeiro. Para saber cómo avanza esta situación, nos vamos ahora hasta Brasil con nuestro corresponsal André Vieira en directo. André, un gusto saludarte. ¿Qué más se sabe sobre esta situación de estos 5 empleados de Petrobras? Olá, sim, Luiz, saludos a ti, saludos para a audiência aqui também de temas do dia. Luiz, por fim, estes trabalhadores que fazem parte de uma comissão de negociação aí com a empresa Petrobras, que estão ocupando uma sala de reunião desde o passado viernes na sede da empresa aqui na cidade de Rio de Janeiro. Por fim, eles receberam a comida el dia de hoje, que estava impedida. Recordemos que a empresa Petrobras ha cortado a energia, o agua e também a comida de estes trabalhadores que de forma legal siguen ocupando uma sala de reunião da empresa Petrobras aqui na cidade de Rio de Janeiro. Eles acabam de receber a comida que foi donada por los agricultores do movimento de los pequeños agricultores, el MPA, ou seja que neste momento eles já têm a comida. Recordemos que eles, assim como também outros 8.000 trabalhadores de 10 estados, estão desde o passado sábado, de la madrugada do último sábado, em huelga. Isto porque a Petrobras, neste plano privatista do governo de Jair Bolsonaro, está cerrando diferentes agências da empresa Petrobras. Foi o que passou, por exemplo, com uma fábrica no estado de Paraná, que cerrou suas portas e ha promovido um despido massivo de 1.000 trabalhadores. Neste momento, estes trabalhadores que estão ocupando a sede da Petrobras e também que estão em paro em 10 estados aqui do Brasil, exigem a primeira coisa, que a Petrobras suspenda este proceso de cierre de esta fábrica en el estado de Paraná y que recontrate inmediatamente a estos 1.000 trabajadores que fueron retirados del plan de trabajo de la empresa Petrobras, de ese despido masivo de 1.000 trabajadores. Y la otra cosa es que la Federación Única de los Petroleros, la FUP, que lidera esta movilización a nivel nacional, exige que la empresa Petrobras retorne a las negociaciones, por ejemplo, para cumplir con el acuerdo colectivo de trabajo que fue firmado el año pasado, pero que la Petrobras, según los trabajadores, no está cumpliendo con este acuerdo que fue firmado ante la justicia, incluso con la participación directa de la justicia del tribunal aquí de Brasil para realizar este tipo de acuerdo. Así que este paro permanece de forma indefinida, pero ellos también reafirman, por ejemplo, que la población no será perjudicada con la cuestión de producción de combustibles o de gas aquí en Brasil, una vez que ellos están trabajando, están realizando un paro aquí en Brasil justamente para el diálogo y que la población no sufrirá no será afectada con este paro frente a la cuestión de la llegada de los productos que ellos fabrican en esta petrolera aquí de Brasil. Además, Luis, de los petroleros también están en huelga aquí los trabajadores del Dataprev, que es una agencia pública, una empresa pública que administra los datos todos del sistema jubilatorio aquí de Brasil y que también está amenazada de privatización por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, y también los funcionarios de la Casa de la Moneda, que es responsable por la fabricación de nuestra cédula, de nuestra moneda aquí de Brasil, el real. Estos trabajadores de la Casa de la Moneda están en paralización, están en paro durante 24 horas justamente para denunciar los intentos de privatización también de la Casa de la Moneda. O sea, 3 categorías contra un mismo gobierno denunciando los intentos privatistas de este gobierno y de pérdida de soberanía con ese gobierno de la extrema derecha aquí liderado por el presidente Jair Bolsonaro. Luis. Veremos próximamente, André, en qué depara toda esta situación en Brasil. Muchísimas gracias por ese informe. Hasta la próxima. Bien, ahora vamos a repasar nuestra pregunta del día. Vamos a revisar ahora nuestra pregunta del día. El gobierno golpista de Bolivia ordenó la detención de los 2 apoderados del expresidente Evo Morales, Patricia Hermosa y Wilfredo Chávez, que estaban encargados de inscribirlo este lunes como candidato al legislativo por el Movimiento al Socialismo. ¿Por qué le temen tanto a Evo Morales? Esa es nuestra pregunta para hoy. Vamos a ver, tenemos 2 respuestas de nuestros seguidores. William Colmenares nos dice: el temor que le tienen a Evo Morales es muy sencillo. Evo Morales se transformó en un pueblo. Él está en cada calle, en cada avenida, en cada esquina.
A Evo lo ven los golpistas hasta en sus sueños. Por eso le temen. El jefe indio es Bolivia entera, dice William Colmenares. Vamos a ver, Wilmer Castro. Sabemos que quien dirige los golpes de Estado es el fascista de Donald Trump. Y el temor que siente es que de obtener un escaño político, Evo Morales perdería la oportunidad de colonizar, someter y robar los recursos naturales a Bolivia, refiriéndose al presidente Donald Trump. Bien, con esto llegamos al final de esta edición de Temas del Día, pero antes los dejamos con el video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Hoy le mostramos cómo China construyó en tiempo récord un hospital provisional destinado a los pacientes infectados por el brote de coronavirus. Con esto despedimos. Hasta la próxima.